Soy Amparo Giralt y soy catedrática de Tecnología de Alimentos en la Universitat Politécnica de Valencia. Bueno, yo llevo en la universidad desde el año 81, unos cuantos años, y la verdad es que empecé mi tesis doctoral con don Eduardo Primo Llúfera y trabajé en aprovechamiento de plantas para obtener productos pesticidas naturales, que ahora es un tema que está otra vez de moda, ¿no? La búsqueda de recursos naturales para obtener productos y valorizar sus productos. Y después estoy en el Departamento de Tecnología de Alimentos, he hecho muchas cosas en el ámbito de los procesos alimentarios, de las propiedades de los alimentos, su impacto en la calidad. Y en los últimos años me he dedicado fundamentalmente a obtener materiales biodegradables para el envasado de alimentos, para tratar de mitigar el problema de la gran acumulación de plásticos sintéticos y poder envasar los alimentos de una manera más sostenible. Sí, me veo reflejada en el mural porque transmite mucha ilusión, mucha pasión, y es justamente lo que yo he puesto siempre en mi trabajo. Y también estoy rodeada de naturaleza, donde me gusta mucho estar y donde me gustaría que estuviera siempre bien para todas las generaciones del mundo. Bueno, yo lo primero que quiero es dar la enhorabuena por este proyecto fantástico de Dones de Ciencia, que creo que es un instrumento que visualiza de forma tan explícita y tan comunicativa el papel de la mujer en la ciencia, que es un aspecto muy importante, porque hay mucho talento femenino que tenemos que aprovechar, y realmente esto es una manera de llegar a las niñas y también a los niños, pero especialmente a las niñas, para que tengan referentes y puedan, si les gusta estudiar, si les gusta el conocimiento, que sigan por este camino, porque el mundo necesita su talento. Bueno, yo como no soy nada nostálgica, siempre lo que más me gusta es lo que tengo en este momento, y en este momento el estar trabajando para intentar obtener materiales que sean mejores para el envasado de alimentos, que es absolutamente necesario, pero que no tengan un impacto ambiental y que tengan menos huella de carbono, para mí ese es un tema muy satisfactorio. Y dentro de mi trabajo de investigador, de las cosas que más me satisfacen es la formación de investigadores, es decir, la formación de doctores, que he formado muchos y que me sigue apasionando esa tarea. Ya había visto el boceto, pero mi primera reacción ha sido ilusionante y de agradecimiento. La verdad es que verme ahí en esa pared de mi pueblo, donde nací, y por mi posición, por mi trabajo en la ciencia, me ha producido muchísima emoción. Y la pieza es muy bonita, me encanta. Me llamo Silvia López, pero artísticamente me conocen más como Silpic. Sí, artista plástica. Sí, pues es lo que siempre he comentado, que ha sido todo muy rodado, porque al hablar con Amparo y ver pues el desarrollo que llevaba ella de su trabajo y demás en el entorno que es el medio ambiente, la huerta valenciana y demás, me lo puso muy fácil. Les vino como todo muy rodado y muy integrado, la verdad, porque su trabajo arraigado aquí a su pueblo en un entorno de huerta, la verdad es que vino muy, muy fácil. La verdad es que la idea ya estaba muy clara cuál iba a ser, que es el medio ambiente y un poco pues los elementos de la naturaleza, y sobre todo su laboratorio, que no se viera como algo frío, blanco, que se suele proyectar siempre, sino llevado integrado a la naturaleza, que es lo que quería reflejar un poquito también. Sí, y además es que han sido muy críticos, porque claro, es un público muy diferente a lo que estoy acostumbrada, y jolín, el ser tan espontáneos, a veces dices, ostras, no tienen filtro a veces, pero muy para bien, ¿sabes? Porque al final ellos te decían, ¿y por qué no pones esto, no? O pones un pajarito más, ¿y por qué no este color? Y dices, ostras, pues a veces hay que pararse un poco también a pensar y a escucharlos un poquito, ¿eh? Sí, totalmente. De hecho, incluso cuando ya empezamos con la cuadrícula, que es lo que decíamos un poco, ellos también decían, ¿me puedes poner no sé qué? ¿Puedes poner mi nombre? O sea, que ellos intentaban también ser un poco parte del mural. Exacto, porque sobre todo para los más peques que no entendían quién es Amparo, porque ellos veían pues el nombre o veían a la chica en sí y no sabía a qué se estaba haciendo referencia. Entonces yo les intentaba comentar que, aparte, bueno, es una científica, que ella tenía su superpoder, que su bata era como su capa, y que ella en sus manos sostiene su poder, que es el de poder transformar los materiales en algo biodegradable que para cuidar el planeta. Entonces su superpoder era poder cuidar y salvaguardar el planeta. Entonces de esa manera era más comprensible también y más visible, más visual para ellos. Pues para mí todo un privilegio, la verdad. Nunca hubiese pensado que podría trabajar para la Politécnica y además dar la visibilidad tanto a científicas como a artistas.
es un puntazo y la verdad es que, y además que congenia muy bien, es lo que decíamos, ¿no? O sea, el mundo científico con lo artístico también tiene su proceso creativo, que esto también lo hablaba con Amparo, que me resultó muy, muy curioso y la verdad es que liga muy bien. Y para mí ha sido un placer y un privilegio, la verdad. En esto hemos sido un poquito más lentos por causas. Exacto, pero esto ha sido casi 2 semanas. Exacto, el proceso de lo que es el boceto es muy rápido, porque yo en digital vuelo. Entonces, en un día, en 5 o 6 horas, te puedo plantar un boceto con color y demás. Luego, cuando ya tenemos que transformar todo aquí, trasladarlo aquí, ya es un poquito más extenso. Pero bueno, igualmente nos hemos demorado más de lo que nos hubiese gustado, pero bueno.